Vamos a iniciar con esta clase de lógica y me van a retomar el tema de las falacias. Al retomar el tema de las falacias, quiero que ustedes evoquen estas falacias para representar las proposiciones atómicas y moleculares con ayuda de las falacias. ¿Cómo lo van a elaborar? Me van a elaborar dos podcasts de 2 minutos, una grabación. Con una persona que tengan cercano. Evidentemente, pues no les va a tener alguna complicación, ya que son 2 grabaciones de 2 minutos por cada una. 2 minutos de una proposición atómica y los 2 minutos de una proposición molecular. El tema a seguir es ciencia y cultura, evidenciando las falacias, realizando esa actividad de diálogo conforme las proposiciones atómicas y moleculares. Quiero que tengan presente, por favor, son muy sencillos de realizar. Esas grabaciones, pues sí, evidentemente las pueden enviar por correo, no hay ningún problema, para que después no tengan duda. Gracias. Entonces vamos a iniciar, vamos a recordar este tema de lo que son las falacias. Una falacia es un razonamiento que, a pesar de parecerse un argumento válido, evidentemente no lo es. Se trata, por tanto, de una línea de razonamiento que es evidentemente errónea. Y las inferencias que se presenten como producto de estas, pues no pueden ser aceptadas, independientemente de si la conclusión a la que se llega o a través de una falacia es verdadera o no. Podría ser la pura casualidad. El proceso por el cual se ha llegado a pues es evidentemente defectuoso, porque vulnera al menos una regla evidentemente lógica. Entonces hay una cuestión aquí en la falacia y la psicología, que siempre ha existido una tendencia a sobrevalorar nuestra capacidad para pensar racionalmente, estando sujetos a unas reglas lógicas y mostrándonos coherentes en nuestra manera de actuar y argumentar. Y evidentemente pues eso hay un grave problema, porque nuevamente ustedes aceptan como verdadero: yo lo digo porque yo lo creo, no me importa informarme porque yo digo que es así, eso no existe, es posible que sea un chisme. Entonces, cuando nosotros tenemos argumentos y nos informamos, evidentemente no vamos a caer en falacias, con la excepción de ciertas corrientes psicologías como la psicoanalítica, fundada por Sigmund Freud, que se ha dado por supuesto que el ser humano adulto y sano obra de acuerdo a una serie de motivos y razonamientos que pueden ser expresados textualmente con facilidad y que normalmente entran dentro del marco de la racionalidad. Los casos en los que alguien se comportaba de manera irracional se interpretaban bien como una muestra de debilidad o bien como un ejemplo en el que la persona no sabe identificar las verdaderas razones que motivan sus actos. Ha sido en las últimas décadas pues que se ha empezado a aceptar la idea de que la conducta irracional está situada en el centro de nuestras vidas. Entonces, ¿por qué ser irracionales? ¿Por qué, si tenemos la información, seguimos negando las cosas que nos suceden? Y dado que nos dan verdades y las aceptamos sobre todo como verdades, siendo que son falacias, hay que estar informados. Pues recuerden que ustedes tienen esa capacidad de racionalidad. Entonces, sin embargo, hay una realidad que ya no nos venía dando desde hace una pista de donde nos movemos dentro de las emociones e impulsos poco o nada racionales. Este hecho que hemos tenido, que se ha desarrollado en una especie de catálogo de falacias para intentar que éstas tengan un poco de peso en nuestro día a día. Entonces vemos que las emociones juegan un papel importante en nuestra vida diaria. ¿Creen ustedes que las emociones tengan un valor fundamental en la realidad? ¿O bien ustedes creen que la capacidad racional tenga un papel fundamental en nuestra vida? ¿A cuál le dan más peso ustedes? Quiero que también lo mencionen en el podcast, por favor. ¿A cuál le dan más peso? ¿A la cuestión emocional o a la racional? Entonces, el mundo de las falacias pertenece más al mundo de la filosofía y la epistemología que al de la psicología. Pero mientras que la filosofía estudia las falacias en sí mismas, desde la psicología se puede investigar el modo en el que se utilizan, es decir, el hecho de ver hasta qué punto los falsos argumentos pues están presentes en los discursos de personas y organizaciones, que nos da una idea del modo en el pensamiento que hay detrás de ellos, que se ciñen más o menos al paradigma de la racionalidad. Entonces, los principales tipos de falacias pues ustedes ya las conocen. Es muy largo y posiblemente haya
una de ellas que no se han descubierto en las culturas muy minoritarias o poco estudiadas. Sin embargo, algunas más comunes que otras son los principales tipos de falacias que sirven como referencia para poder detectar vulneraciones en la línea evidentemente del razonamiento. Y es cuando se confunde el razonamiento gracias a las emociones, gracias a ese yo que ustedes suponen que evidentemente es lo que ustedes indican, lo que ustedes creen, ese yo, ese ego que no da una manifestación o una apertura a lo que puedan decir los demás, solo porque ustedes lo creen y porque lo dicen. Las falacias no formales, evidentemente aquí son un papel muy importante, son las que el error del razonamiento tiene que ver con el contenido, evidentemente, de las premisas. En este tipo de falacias, lo que se expresa en las premisas no permite llegar a la conclusión a la que se ha llegado, independientemente de si las premisas son ciertas o no. Es decir, que se apela a las ideas irracionales sobre el funcionamiento del mundo para dar la sensación de que lo que se dice es cierto. Ustedes lo ven a diario, no tengo nada en contra de los influencers, pero pues aquí está evidentemente lo que manejan ellos, falacias no formales, ¿no? Que todo lo que surge de esa sensación, ustedes lo aceptan como cierto. Hay que tener esa apertura con el racionalismo, por favor. Entonces quiero que cada una de las falacias de las que ustedes ya conocen, falacia ad ignoratium, la falacia ad verucundiam, argumento ad cosentiam, generalización apresurada, falacia del hombre de paja, todas las que ya ustedes han tenido en cuenta, falacia ad hominem, las falacias formales, que es la negación del antecedente, afirmación del consecuente, etcétera. Todas esas falacias quiero que ustedes las manifiesten con ejemplos de proposiciones atómicas y moleculares, con esa entrevista personal que van a tener evidentemente con alguien familiar, gracias a este contingencia, es decir, que tienen a las personas cercas, entonces lo van a poder elaborar sin ningún problema. Evidentemente estas falacias van a ser un recurso para que ustedes se den cuenta de las verdades y de las no verdades. Gracias a estas falacias ustedes van a distinguir y se van a dar cuenta de esa capacidad que tienen para razonar. Entonces les encargo mucho esas actividades, ya que como lo mencioné anteriormente, las falacias son un producto tal vez de las emociones y una cuestión política, social, y hay que saber emanciparse de esas falacias. ¿Cómo nos vamos a emancipar? Pues evitando el error. ¿Cómo lo vamos a evitar? Pues con la razón. Esa razón que está dentro de nosotros, de ese espíritu del lenguaje, que evidentemente el lenguaje nos va a ayudar a discernir y a lograr una puesta en marcha para poder ser más cultos y tener una conciencia lúdica sobre lo que está pasando en un mundo real y no ordinario y cotidiano como algunas personas se los hacen saber, y pues que evidentemente todo lo aceptan como cierto. Entonces les voy a encargar esas actividades, les agradezco mucho, gracias.